Muy buenos días, bienvenidos todos a esta conversación que tendremos entre diferentes capítulos de ISUB. Estamos reunidos ISUB Argentina, ISUB Brasil, ISUB Chile, ISUB Ecuador y una servidora de ISUB México, los presidentes de los capítulos, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Vamos a hablar ahora un poco de los retos que existen ante las crisis humanitarias que vemos a lo largo de todo nuestro planeta. Hay muchas crisis por las que hemos venido enfrentando. La pandemia, por supuesto, es una de ellas, pero yo creo que algo que nos ha afectado de manera particular a todos es la guerra en Ucrania. Las guerras que existen por cualquier lugar es algo que oímos y vemos todos los días y que provoca estrés y que influye en nuestra salud mental. Pero también los desplazados, ha habido muchos desplazados en Ucrania, pero a lo largo de toda Latinoamérica, todos los días oímos de desplazados que salen de sus lugares donde habitan por condiciones extremas de violencia o de pobreza. Y ligado a esto, pues está la migración, que es un gravísimo problema también de crisis humanitaria. Salen miles y miles de personas, aquí lo vemos todos los días, de Centroamérica hacia México, hacia Estados Unidos. Algunos vienen desde Sudamérica. Y vemos también de África hacia Europa. Y desgraciadamente tan solo hace 2 días encontramos con muertes, tanto allá en España como en San Antonio, de migrantes, hondureños, guatemaltecos, mexicanos en su mayoría, que murieron pues abandonados en un camión que los trasladaba. Se ahogaron, los abandonaron y se asfixiaron literalmente. Varios están heridos. Y estas muertes las vemos todos los días, ya sea al cruzar el río, ya sea al cruzar también de África hacia España, como también murieron varios migrantes que venían de África hacia España. Y lo vemos todos los días también, pues, de estos lugares de guerra hacia otros países que les den asilo y de estas comunidades violentas hacia buscar una esperanza de vida. Esto lo oímos todos los días, lo vivimos. Otras crisis son las políticas, que también afectan en gran medida a nuestras comunidades. Y todas estas situaciones críticas, bueno, no se diga la pandemia, sumado a todo esto, donde muchísimas personas pues han perdido familiares o han perdido el trabajo o han perdido la escuela, y todos sabemos que estas condiciones afectan a la salud mental. Todas estas situaciones de estrés, de duelos, afectan a la salud mental, son fuente de estrés, de ansiedad y desgraciadamente de depresión. Aunado a todo esto, vemos el incremento de consumo de drogas, particularmente metanfetaminas, en varias partes del mundo. El informe mundial que se acaba de presentar con motivo del 26 de junio, Día Internacional de las Drogas, presentado por las Naciones Unidas, pues nos habla tristemente que 286 millones de personas, un incremento del 25% en 10 años, consumen drogas. De estos, 494,000 hay muertes por consumo de droga de alguna manera. En Estados Unidos, 107,000 muertes por sobredosis. Y de esto vemos que las metanfetaminas que crecen y crecen y crecen en muchos de los países, parece que se está colocando como primera droga de consumo en varios lugares. Pasó de 84 países que la consumen a 117. Ha aumentado en mi país, en la solicitud de atención, se coloca en la primera droga por la que la gente solicita atención. Aunado a las metanfetaminas y este gran crecimiento, vemos trastornos de conducta antisocial
Y desgraciadamente, el reporte también nos habla, como lo vemos en varios de los países, de suicidios en adolescentes y en niños. Ligado, dicen este reporte, al alto consumo habitual de la cannabis. En Estados Unidos ha aumentado el suicidio justo en los estados donde han legalizado la cannabis. Pero vemos de cualquier manera la desesperanza en niños y jóvenes, consumidores o no, y ese aumento en los suicidios. Ese aumento que a todos nos tiene también muy preocupados. Y bueno, hay varios retos que enfrentar en todas estas crisis humanitarias. Sin duda alguna, los hechos de violencias en general y los hechos de suicidios en lo particular de jóvenes, de niños, a veces muy chicos, es algo que nos ocupa, que nos preocupa y que son retos a todos los que estamos atendiendo en salud mental. Voy a darle la palabra para recabar sus opiniones ante estas crisis humanitarias a Roberto Canay. El doctor Roberto Canay es presidente de AISUB Argentina, es doctor en psicología de la Universidad de El Salvador, máster de salud mental comunitaria, maestría en salud mental DIBASE, de la Universidad di Studi di Cagliari, Italia. Es especialista en tratamientos comunitarios por la Universidad de Paraíba. Un gusto saludar al doctor Roberto Canay. Adelante, Roberto. Gracias, Carmen. Bueno, primero por la invitación y por participar de este intercambio. Creo que esto cuando conmemoramos el tema del Día Internacional de lucha contra las adicciones y el narcotráfico, uno de los objetivos por los cuales la Asamblea de Naciones Unidas pone este día es para tomar conciencia, y creo que, bueno, en esto la idea es en este intercambio poder aportar un poquito de esto. Respecto, creo, del tema de estos contextos de crisis o contextos difíciles, que un poco como mencionaste, ¿no? Realmente, digo, hay bastantes y diferentes investigaciones en varios países respecto del aumento de los consumos, pero yo quería destacar un poco antes. Hay algunos documentos que sacó la OPS y la Organización Mundial de la Salud a mediados de la década pasada, en donde se ocupa mucho de trabajar el tema de todo lo que respecta a la salud mental en contextos de crisis, catástrofes, y analiza el tema y da también algunos lineamientos de intervención. Y creo que es interesante algunas cuestiones que aparecen en la introducción de ese documento, en donde, bueno, claramente se destaca que en contextos complejos, donde hay catástrofes naturales o situaciones incluso de conflictos bélicos, que siempre generalmente en esos contextos se aumenta mucho todo lo que tiene que ver con problemas de salud mental y problemas de consumo. Ahí hace un tiempo atrás, ¿no? El año pasado, se dio a conocer un estudio de la Universidad de Barcelona, en donde era interesante, había un gráfico con cuatro líneas, en donde dos líneas analizaban el impacto en la salud mental de la pandemia, y veíamos cómo los problemas de salud mental directamente vinculados a la infección o al miedo de la infección de la coronavirus habían subido durante el año 2020, pero habían bajado progresivamente hasta introducirnos en el año 2022. Pero sin embargo, había dos líneas que crecían sostenidamente. Una era los problemas de salud mental asociados al contexto social y económico. Y el otro era problemas de salud mental vinculados a situaciones traumáticas y a situaciones, sobre todo, de haber tenido la muerte cerca, ¿no? Por medio de algún familiar, amigo, etc. Entonces, digo, esto lo que nos está diciendo claramente es que el tema, todo lo que tiene que ver con consecuencias, sobre todo en estos puntos, contexto socioeconómico y situaciones traumáticas, viene en sostenido aumento. Con lo cual, digo, está claro que los contextos difíciles generan problemáticas de salud mental y aumentan
todo lo que tiene que ver con las situaciones de consumo. Carmen hablaba del tema de la metanfetamina y estudios recientes en Estados Unidos con muestras enormes de casi 500.000 casos dan cuenta de un aumento post pandemia de un 20% del consumo de metanfetaminas. Entonces, digo, tenemos un contexto complejo en donde tenemos datos y investigaciones que nos dan cuenta del aumento de los consumos, pero también de que va a seguir aumentando esto. Y creo que eso es algo para lo cual nosotros tenemos que estar atentos antes, ¿no? Siempre vuelvo a este documento que mencionaba de la OPS y la OMS para guía en intervenciones de crisis o de catástrofes, y hay como lineamientos importantes para trabajar en medio de la crisis, pero también para lidiar con las consecuencias de la crisis. Entonces yo creo que de ahí podemos sacar muchos aprendizajes. Creo que en este sentido cito un aprendizaje interesante. Digo, muchos centros de tratamiento, por medio de una investigación que hicimos en conjunto con los capítulos de ISUP de América Latina, pusieron en evidencia cómo los centros de tratamiento se acomodaron rápidamente también a muchas cuestiones, ¿no? O sea, empezaron a implementar todo lo que son tratamientos en línea, en algunos países las recetas electrónicas para temas de psiquiatría. Digo, de alguna manera hubo algún tipo de reacción. Creo que sabiendo el aumento de los consumos y el aumento de las prevalencias en temas de salud mental, sabiendo que esto va a seguir sosteniéndose y va a seguir creciendo, creo que tenemos que tomar algunos aprendizajes y fortalecer todo lo que son redes de colaboración, tanto en territorio, donde realmente es muy importante el fortalecimiento de las redes de centros de tratamiento, pero también las redes comunitarias y de organizaciones sociales, pero también el tema de las redes como ISUP. Creo que por ahí pasa gran parte de la respuesta y donde de alguna manera se va a sumar para estar más preparados para algo que ya sabemos que viene, que es un aumento sostenido de todo lo que tiene que ver con problemáticas de salud mental y consumos de sustancias. Bueno, dejo un poquito entonces también la palabra para el intercambio y bueno, y agradezco nuevamente el espacio. Muchas gracias, el doctor Roberto Canay. Me gustaría que ahora el doctor Pablo Martelli, presidente de ISUP Brasil, nos contara cómo ve las crisis humanitarias en su país y en general en el mundo y su afectación a la salud mental. Paulo es uno de los fundadores de Thread of Life Nursey. Fue miembro de la Federación de Entidades Asistenciales de Campiñas y concejal municipal de la niñez y de la adolescencia en Brasil. Fue coordinador estatal del movimiento STEP, actualmente es coordinador nacional de movilización en Freemind. Muchas gracias. En primer lugar, voy a hablar un poco más lento para que todos possam entender se eu falar um pouco de português e de espanhol. Eu quero primeiro agradecer pelo convite para que possamos compartilhar. Estamos num país muito grande, de culturas totalmente diferentes, são mais de 220 milhões de habitantes, no norte e no sul, totalmente diferente, como se fosse vários países. Então, os desafios são muito grandes, mas numa pequena introdução com o tema que foi colocado, acredito que em Brasil temos 3 grandes desafios, né? E eu vou começar o desafio de trás para frente, de frente para trás. Primeiro, a questão da ressocialização das pessoas que estão em dependência química e precisam voltar ao mercado de trabalho e não têm essas oportunidades porque existe um preconceito, um estigmatismo da iniciativa privada com relação a essas pessoas. E quando elas saem de um tratamento, elas acabam não tendo a oportunidade e entram numa recaída e voltam para o tratamento. Este é um grande desafio que
estamos em várias frentes, o governo federal, estadual, municipal, a iniciativa privada, várias instituições, para resolver. Mas é um problema e um desafio que precisa ficar muito claro. O segundo desafio é a questão de tratamento. Os equipamentos de saúde de Brasil não conseguem atender toda a demanda que existe num país continental com mais de 220 milhões de habitantes. E, às vezes, existem aqui em Brasil uma discussão ideológica de como deve se fazer o tratamento, desta maneira ou daquela maneira, mas o que nós vemos é que se todos se unirem, mesmo assim, será muito difícil ter uma quantidade de equipamento que possa atender toda a demanda. Então, este é um segundo grande desafio. E o primeiro desafio, em nossa opinião, que é, a nossa grande bandeira de ISUP Brasil e de mobilização FREMAI, é a prevenção. A prevenção, ela não dá um resultado imediato que possa fazer com que os governos passem a bandeira e falem, vou ser eleito porque estou fazendo prevenção. Não. Prevenção baseada em evidência científica é uma coisa muito pouco explorada em Brasília. E esse é um desafio que estamos fazendo cada vez mais. E existe uma preocupação de que a gente possa fazer um sistema de prevenção nacional envolvendo todos os agentes, né? Que tem escolas, comunidades, famílias, governos municipais, enfim. E mais adiante posso falar um pouquinho sobre o projeto piloto de prevenção que estamos fazendo em Campinas, que vai gerar uma publicação com indicadores do que está dando certo e o que não está dando certo, né? E depois falamos outras coisas, acho que para a introdução está bem. Gracias. Muchas gracias al doctor Paolo Martelli. Y sí, efectivamente, como las crisis humanitarias de cualquier índole traen aparejados consigo crisis de trabajo, crisis educativas, crisis económicas, pega por varios lugares y obviamente los sistemas de salud se ven saturados para atender toda la demanda. Una de las acciones, como decía el doctor Canay, que hay que poner a disposición de las personas es ampliarles a redes sociales de apoyo y redes de servicios que puedan estar disponibles para todas las personas. Vamos a escuchar ahora la opinión de la maestra Lorena Contreras Escudero, presidenta de ISUP Chile, psicóloga por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en drogodependencia por la Universidad de Barcelona. Cuenta con un diplomado en neurobiología de la drogadicción, neurobiología y neurociencias. Posee un postítulo en terapia familiar por el Instituto Chileno de Terapia Familiar. Actualmente es terapeuta y coordinadora técnica de prevención en la unidad de adicción de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Adelante, la maestra Lorena Contreras. Muchas gracias, Carmen, y aprovecho de saludar aquí a mis compañeros Diego, Paulo, a Rodrigo y también a todos los que nos están acompañando hoy día. Bueno, tanto Paulo como Roberto y también Carmen en la introducción han planteado temas sumamente importantes. Yo creo que hablar un poco de Chile en la última década es hablar como de una historia de crisis. Los últimos 10 años en Chile se ha estado tratando de dar cuenta de una crisis, de una pandemia silenciosa, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con los graves problemas de salud mental, que cada vez aumentan y aumentan sin que haya una respuesta coherente o equivalente en cuanto a presupuesto público para abordar los problemas de salud mental, por lo tanto están siendo subabordados, digamos, todavía persiste de alguna manera una fuerte diferencia entre cómo se abordan
los problemas de salud física por sobre los problemas de salud mental. A pesar de que uno pudiera hablar de problemas de salud mental que están a la par en cuanto a prevalencia en relación al problema de salud física. Y por supuesto, dentro de los problemas de salud mental sabemos que los problemas relacionados con el consumo de drogas son como también los menos vistos, los menos abordados, a veces no se consideran problemas de salud mental, problemas relacionados con el consumo de drogas. Luego, en el año 2019 tuvimos una fuerte crisis social, ¿no es cierto?, que redundó finalmente en plantearnos y en discutir una nueva constitución. Eso también generó inestabilidad. Vino después la crisis sanitaria y actualmente se ha hecho mucho más patente, aunque no es actual, una crisis migratoria en el norte del país y la constante crisis que se sostiene ya por muchísimo tiempo en el sur. Sabemos que estamos a puertas o ya viviendo o haciendo más evidente la crisis económica. Entonces, la crisis económica mundial, a propósito del problema de la pandemia y de la guerra. Entonces, de alguna manera, es como plantear que en realidad, como profesionales de la salud mental y como profesionales de las adicciones en particular, tenemos que habituarnos a trabajar con una comunidad que está permanentemente adaptándose a nuevas demandas, en nuevos escenarios de inestabilidad. Vimos en las encuestas del gobierno, del Estado, de Senda, que durante en los años de pandemia, si uno observa en el grupo que refiere que aumentó su consumo, la principal razón tuvo que ver con ansiedad, estrés, depresión. ¿Ya? Como decía Carmen, la inestabilidad genera problemas, malestar, ¿no es cierto? Y también los malestares se transforman en otros problemas de salud mental que por supuesto redundan o coocurren con el aumento de los consumos, ya sea de manera exploratoria o acrecentando el problema en personas que tienen adicciones. Eso yo creo que es un tema importante como desafío para quienes trabajamos en esto. Por otra parte, también pensaba que de alguna manera el llamado, ¿no es cierto?, es a garantizar la continuidad de las atenciones. Durante la pandemia hicimos unos conversatorios con profesionales del capítulo y ellos evidenciaron que lo más complejo de su trabajo tuvo que ver con no contar, obviamente, con protocolos, orientaciones o conocimientos para trabajar con las personas, para mantener la continuidad de la atención en el contexto en el que se estaba viviendo, que era un contexto de crisis, en aislamiento, sin contacto personal con los usuarios de los sistemas de atención. Y por lo tanto, también ellos decían, bueno, nosotros también estamos viviendo lo mismo, estamos en crisis teniendo que sostener la crisis, ¿no? Por lo tanto, es muy importante desde ahí, como conclusión, la necesidad de incorporar la formación, digamos, de quienes trabajamos en esto, respecto de orientaciones, prácticas o lo que se va aprendiendo, el conocimiento que se va generando en cuanto a cómo abordar el tratamiento en contextos cambiantes, ¿no es cierto?, desafiantes y con poblaciones que están cada vez más vulnerables, en especial aquellas que acceden menos a tratamiento, están más ocultas o están más distantes de los sistemas de salud. Bueno, tengo varias ideas, pero también quería plantear que, de alguna manera, como decía Carmen, siempre va a haber situaciones que es como cuando ya nos habituamos a un sistema de trabajo, a una forma de trabajar, algo ocurre que nos cambia el esquema. Por lo tanto, quienes trabajamos en esto tenemos que estar abiertos a incorporar un escenario cambiante, situaciones de crisis que afectan la disponibilidad de recursos, que cambian las prioridades, y tenemos que estar dispuestos también a estar permanentemente defendiendo digamos, las necesidades de atención de quienes tienen problemas de consumo. Y también lo último que quiero decir es seguir protegiendo el aspecto más importante que un poco Pablo planteaba, que tiene que ver con la prevención. También, durante la pandemia, las primeras actividades que se suspendieron fueron las de prevención, ¿ya? Porque obviamente se abocaron a otras demandas, otras necesidades de la población, y los grupos de los recursos humanos se plantearon, digamos, se refocalizaron a trabajar en eso.
Ahora, rápidamente, como bien dice Roberto, los equipos digamos, reinventaron y resolvieron cómo seguir haciendo su trabajo y se generaron estrategias bien creativas, nuevas. Sin embargo, yo creo que hay dos puntos importantes. Uno, fortalecer la generación de protocolos y de orientaciones técnicas en base a lo que hemos aprendido ya sobre cómo abordar la atención, la prevención en momentos de crisis humanitaria de distinto tipo que puedan surgir. Y segundo, cómo seguir apelando a proteger los recursos económicos, los presupuestos, el financiamiento no solo del tratamiento, sino también de la prevención. Eso, o sea, tengo otras ideas, pero más o menos es lo que quería partir diciendo, digamos, compartir a partir de lo que había planteado Roberto y Paula. Sí, muchísimas gracias a la maestra Lorena Contreras. Sin duda, vemos cómo es común a nuestros países distintas crisis, ya sean políticas, la pandemia, bueno, nos afectó a todos y de ahí se derivaron, pues, mucho estrés, ansiedad, depresión y mucha necesidad de atención y de recursos para atender, como dice Lorena, sin duda alguna. Se dejaron las prevenciones a un lado, pero se retomaron inmediatamente a través de Internet. Y bueno, el Internet dio la oportunidad también de llegar a más personas en países tan grandes como Brasil, como México, como Argentina, Chile, bueno, todos nuestros países que tienen extensiones grandes de territorio donde no podemos estar en todos lados, pero sí podemos estar donde llega la señal. Y ahí, al menos nosotros pudimos llegar a muchos más lugares del país para dar apoyo psicológico, atención terapéutica en crisis. Si bien es cierto, faltan protocolos y están estos que dice Roberto acerca de los protocolos de la OMS, de la OPS, para atenciones en crisis, para dar apoyo psicológico. Miren, hay mucha evidencia, ustedes bien lo saben, de que niños que crecen en estrés permanente, incluso cambian estructuras cerebrales, no solamente la personalidad o están más en riesgo de consumo de drogas, sino realmente hay una condición en las neurociencias claramente estudiadas, donde niños que están en estrés o en estrés de violencias, como es en muchos de nuestros países, pues estos niños crecen con una impulsividad más fuerte, con miedo, con muchos de los miedos, las áreas de miedos también se ven afectadas, y con desesperanza. Entonces, el apoyo psicológico, una de las partes que tiene que abordar también es el afrontamiento hacia situaciones difíciles que van a continuar, el afrontamiento hacia situaciones de violencia, hacia situaciones de crisis, y ahí, bueno, también hay modelos que hablan de cómo lograr el hacer preventivamente con estos niños y adolescentes habilidades específicas para la vida, habilidades específicas socioemocionales, para que logren tener un mejor afrontamiento ante estas situaciones. Vamos a ver qué nos comenta en Ecuador, que también tienen una situación bastante difícil. El doctor Diego Riofrío Jaramillo, presidente de AISUB Ecuador. Él es psicopedagogo, doctor en psicología educativa, cuenta con un máster universitario en prevención de drogodependencias y otras conductas adictivas por la Universidad Internacional de Valencia. Actualmente, además de su práctica profesional, preside el capítulo ecuatoriano de AISUB a través de la Fundación Instituto Preven. Adelante, doctor Diego. Muchas gracias, Carmen. Un saludo cordial a Paulo, Lorena, Roberto también. Qué bueno que estos espacios se den en torno al día de la prevención y del abordaje del fenómeno de las drogas, porque nos permite saber que es un fenómeno que nos está afectando en forma igual a todos y que hay muchos aprendizajes que hay en el camino. Lo primero que yo quiero recalcar aquí es de que el consumo de drogas o de sustancias psicoactivas no es un fenómeno que aparece de forma casual. El consumo de drogas no es en sí el problema. Hay un problema que viene
en nuestras sociedades termina en consumo de drogas. Entonces, el consumo de drogas es la consecuencia de un problema, aunque también es un problema. Y aquí yo divido 3 espacios que son muy importantes. Un primer momento, que es el de la condición de vulnerabilidad de la persona. Luego viene, que es un caldo de cultivo para el consumo de sustancias, especialmente para el inicio en el consumo de sustancias. Luego viene un disparador, una situación que le presenta la sustancia y que la persona en condición de vulnerabilidad. ¿Sí? Luego, claro, viene la recompensa cerebral, producto de la misma química de la sustancia, que le hace o que le lleva a buscar repetir la conducta de consumo y va hacia una adicción. ¿Por qué recuerdo esta parte? Porque la vulnerabilidad en una sociedad, en una comunidad, viene básicamente por un sufrimiento psíquico, que no es un sufrimiento que está vinculado a un dolor físico, sino está vinculado a un dolor emocional, a un dolor en el alma, ¿no? Es una condición de inequidad, es una condición de dolor que comparto con otros, y ahí viene el dolor social. También es una condición que nos duele la forma como estamos viviendo o cómo nos parece injusto lo que nos está pasando, ¿no? Y las crisis humanitarias son dolores emocionales muy fuertes, dolores sociales muy fuertes, son sufrimientos sociales muy fuertes. Y aquí en el Ecuador ya lo pasamos en el 2016 con un terremoto en Manabí, que fue un dolor y que no tiene que ver solamente con la zona donde ocurrió el terremoto, sino que todo el país sintió el dolor de la gente que se quedó sin nada o de los familiares que fallecieron. Y después de eso vino otro acontecimiento muy fuerte, que es una gran emigración de hermanos venezolanos que vinieron al Ecuador y que padecieron el tema de tener que dejar su familia, de tener que ir sin querer a otro lado, el no encontrar lo que vinieron a buscar, trabajo, mayor bienestar. Entonces vimos mayor pobreza en las calles, y también ese sufrimiento fue compartido por la sociedad ecuatoriana. Y después de eso vino la pandemia, y con la pandemia también vino pérdida de empleo, pérdida de condiciones de productividad como país, porque tuvimos 2 años parados, el tener que cambiar nuestro estilo de vida, porque ya no iban presencialmente a la escuela, a la universidad, tener que adaptarnos a nuevas condiciones, al teletrabajo, a la teleeducación, el tener que compartir más tiempo en nuestra casa con nuestros hijos y saber que tenemos que reforzar nuestra capacidad de tolerancia a las cosas que no estábamos muy acostumbrados y que teníamos que comenzar a ver, ¿no? Y luego salir de la pandemia y aprender a recuperarnos como país, ¿no? Y creó un dolor social muy fuerte, ¿no? Y con esto vino el consumo de sustancias psicoactivas que nos llevan a buscar algo que nos ayude a tolerar este malestar. Y ahí viene en muchas familias una crisis de futuro, sobre todo en las nuevas generaciones, en los jóvenes, ¿no? Vimos un estado de dolor en nuestros abuelos, un estado de dolor, de sufrimiento en nuestros padres, y nosotros vemos que no nos depara un mejor bienestar, ¿no? Entonces, esa crisis de futuro nos llevó a un sufrimiento, y el sufrimiento nos lleva a buscar en la sustancia psicoactiva, en la droga, a buscar una forma de lidiar con este dolor que sentimos como sociedad. Y luego, claro, yo creo que la respuesta tanto del gobierno como de la sociedad en general ha sido muy lenta a este problema. Si veo, por ejemplo, en el caso de Lorena, de Roberto, como nos cuentan una respuesta desde el sector público de fortalecer los centros de tratamiento, de recuperar la prevención, como nos contaba Carmen, a través de medios alternativos como es el Internet, las herramientas digitales para retomar la prevención. Y nosotros como sociedad ecuatoriana nos hemos quedado un poco en eso, no tenemos una política pública, no tenemos una estrategia como país para enfrentar el fenómeno de las drogas, a pesar de que hemos vivido etapas de sufrimiento social muy fuertes, y sobre todo el comprender de que la respuesta no está en la política solamente del gobierno,
Tiene que estar gobierno central, gobiernos locales, sociedad civil, academia, escuelas, familias. Todos tenemos que enfrentar el problema porque el consumo de drogas está siendo consecuencia de un sufrimiento psíquico, de un sufrimiento emocional, de un sufrimiento social que es evidente y que nosotros nos hemos quedado un poco atrás en la respuesta adecuada para esto. Y bueno, la formación, estos espacios que nos permiten compartir experiencias, nos están mostrando que existe un camino y que necesitamos como sociedad enfrentarlo juntos, con una sola visión, con un solo objetivo para cuidar a nuestros hijos, a los hijos de Ecuador, de las drogas y de las consecuencias en cuanto a salud mental que nos puede dar el sufrimiento emocional, el sufrimiento social que ha pasado cíclicamente en estos tiempos, en estos años que ha sido muy, muy duro. Eso quería compartir y bueno, seguimos en la conversación. Sí, bueno, el doctor Diego Riofrío pues habla de todo este sufrimiento social, la vulnerabilidad que deja, sobre todo, repito, a estos niños y jóvenes que han vivido con un estrés permanente. Acuérdense que mientras hay estrés se van de veras dañando centros cerebrales importantes en donde hay aumento de ansiedad, y el aumento de ansiedad también trae aumento de impulsividad. Entonces vemos ahora que crecen pues muy ansiosos, muy impulsivos, esta impulsividad que a veces es y agresividad que se vierte sobre sí mismo, y entonces viene el suicidio. Otra de las grandes cuestiones que nos afectan pues sí son los desastres naturales, como habla Diego Riofrío de terremotos. Sí, sufrimos terremotos en varios de nuestros países y todos sabemos cómo queda la gente después de que perdió su casa, simplemente la empatía de sufrimiento con otras personas que lo perdieron, el mismo miedo y susto hacia estos desastres naturales, los huracanes que cada vez son más fuertes. Traemos una crisis ecológica también en el planeta, y la crisis ecológica también influye en mucho en esta preocupación, sobre todo de los más jóvenes, en qué tipo de planeta les vamos a dejar y cómo está alterando ya todo el cambio mundial. Realmente crisis tenemos muchas, las guerras, las violencias comunitarias, el mismo narcotráfico que trae mucha violencia en algunos de los países que lo estamos viviendo, latinoamericanos, los desplazados, los terremotos ahora de los que se habla, la pandemia con muchas pérdidas. Entonces, les preguntaría, ¿qué hacer? ¿Cómo estar preparados? ¿Cómo tener a la mano modelos probados que nos permitan tener los elementos suficientes para atender en crisis, para tratar de darle esperanza a estos niños y jóvenes que se están suicidando, para ayudar a que la gente tenga más elementos de afrontamiento a esta cantidad de estrés, de violencias, de crisis que estamos viviendo? Quien quiera tomar la palabra, con mucho gusto. Primero una aclaración interesante, que es que en nuestra región, en América Latina, nosotros tenemos cerca del 8% de la población mundial, pero tuvimos el 32% de las muertes en el contexto de pandemia. O sea que en nuestra región realmente la pandemia tuvo un impacto muy, muy duro y tal vez una de las regiones más afectadas. Por otro lado, post pandemia tenemos en América Latina, según la CEPAL, cerca de un 33% de población en situación de pobreza, o sea que los contextos de vulnerabilidad aumentaron. Entonces, digo, me parece que ese contexto nos obliga a pensar y ver entonces cómo tomar esto que Carmen invitó a la pregunta, bueno, de qué se puede hacer. Obviamente que en ese que se puede hacer hay diferentes niveles de responsabilidades, y son diferentes y de diferentes niveles también. Una cosa es la responsabilidad del Estado, otra cosa es la responsabilidad
de las organizaciones de la sociedad civil, de los ámbitos académicos y de cada uno de los ciudadanos también, porque ahí también hay responsabilidades y creo que cada uno desde su lugar debe tomar, por decirlo de alguna manera, cartas en el asunto. Pero me parece que en el que se puede hacer hay que ver los diferentes grupos de población. Volviendo a esas recomendaciones de OPS o OMS, en situaciones de crisis o catástrofes se dividen muy bien las acciones que apuntan a trabajar sobre la emergencia en el aquí y ahora, pero también la prevención y la disminución del impacto y de los riesgos y de los daños a mediano y largo plazo. Entonces creo que los planes estratégicos, y creo que hay algunos países que ya en las políticas o en los planes nacionales sobre drogas están pensando en el impacto de la pandemia. De hecho, el último documento también de la Unión Europea hace referencia a eso, los lineamientos hemisféricos de la CICAD. Bueno, después vamos a tener la presencia de Jimena Kalowski, que es la jefa de reducción de la demanda, pero el documento de lineamientos estratégicos último menciona y hace recomendaciones de cómo manejarnos o cómo deberían, de alguna manera, los planes nacionales y los gobiernos y los estados de la región hacer frente a esta pospandemia, ¿no? Y a las consecuencias. Pero me parece que pasa un poco por ahí, ¿no? Por realmente tener una estrategia amplia, articulada, y que dé respuesta a los diferentes niveles y complejidad de las situaciones. Digo, los problemas que tenemos aquí y los que se van a venir. Sí, sin duda hay que tener estrategias por grupos de edad, bien lo dices, y bueno, modelos y recomendaciones de los grupos de expertos internacionales siempre nos son muy útiles. Estos documentos de OMS, OPS y ahora los que nos están dando de CICAD también siempre nos ayudan mucho a adaptarlos a nuestros países y poder con ello, pues de alguna manera atender todas las consecuencias tanto de la pandemia como de las violencias y de varias otras crisis que tenemos. Invitamos a todos los que nos estén viendo a que puedan en la sección de preguntas poner comentarios o preguntas de lo que estamos platicando. Y quiero leer el comentario de Guadalupe Saraí, que dice que considera que es necesario destinar mayores recursos económicos por parte de los gobiernos a la atención a la salud mental. Es importante atender esta problemática en todo tipo de población, no solo en adultos y jóvenes, sino también en niños, ya que también son parte de la población de riesgo debido a los cambios sociales que se han generado a partir de la pandemia. Guadalupe Sanay, como Lorena, como todos, sabemos que se tienen que destinar mayores recursos a la salud mental y tener esta atención por los diferentes grupos de edad, con especial atención también pues, a generar esas esperanzas a los niños y a los más jóvenes. El doctor Diego Riofrío, adelante. Gracias, Carmen. Sí, yo creo que sí, todos los países estamos, todos los aquí presentes, sabemos que necesitamos más recursos para prevención, para el abordaje, para el tratamiento, pero también hay una cosa que es muy importante. Necesitamos, no somos países que tengan muchos recursos. Sabemos que también hay una crisis económica en nuestros países y que no hay los recursos suficientes, ni los van a haber, por lo menos no en un buen tiempo. Entonces necesitamos también ser muy eficientes en el uso de los recursos, y esto pasa por un tema de la forma de planificar la estrategia de intervención. Aquí también una cosa muy importante, sobre todo que las universidades, las academias contribuyan también con el tema de investigación. Hay que saber cuáles son los determinantes psicosociales que generan vulnerabilidad para poder abordar eficientemente. Y hay que también comenzar a ver, ya hay lineamientos internacionales sobre prevención, sobre tratamiento, hay el currículum universal. Entonces, no podemos seguir desperdiciando recursos haciendo actividades que ya nos han demostrado que no son eficaces, ¿no? Como ir a dar charlas en los colegios,
dictando conferencias sobre el daño que hace la droga, ya no funciona y debemos ser mucho más eficientes y responsables con el uso de los recursos. Y en esto pasa también por el tema de la investigación, porque una investigación que nos permita hacer prevención basada en evidencia, pero también una investigación que nos permita reconocer la eficacia de las estrategias de intervención que tengamos. Es saber que lo que estamos haciendo está funcionando, está dando resultados, para no hacer lo mismo y obtener los resultados negativos que ya hemos obtenido en épocas pasadas, con programas pasados. Yo creo que el trabajar en prevención basada en evidencia, en tratamientos con políticas que han sido eficaces, nos va a ayudar muchísimo y también a apoyar, la academia también nos apoye con investigaciones que permitan sustentar los programas que vamos a utilizar, porque siempre faltarán recursos, así que hay que ser mucho más responsables y eficaces en el uso de los pocos recursos que disponemos. Sí, sin duda, Diego toca un punto, donar las intervenciones basadas en la evidencia y no en las ocurrencias. Vemos, como lo dices tú, Diego, la necesidad de tener acciones coordinadas entre la sociedad civil, sobre todo que lleve tiempo y tiene experiencia en la atención, la academia, que tiene la investigación y la formación, y los gobiernos. Muchas veces a todos nos ha ocurrido que vemos cambios de gobierno en donde no se basan en las evidencias ni retoman los estudios anteriores que ya existen, y sobre todo muchos manuales, protocolos disponibles para atención, tanto en crisis como para prevención y tratamiento de las adicciones. Es sin duda importantísimo utilizar toda esta evidencia científica que nos habla de determinantes sociales y psicológicos, de todos los determinantes psicosociales, para tener vulnerabilidad y riesgos de consumo. Saludamos con mucho gusto a todos los que nos están viendo, que se han conectado. Hay más de 170 personas, también estamos en Facebook y ahí también se conectaron casi 100. Y tenemos el comentario de Catalina Andrea. En Chile existen muchos programas para prevención, pero no cumple su función porque ya algunas entidades municipales no son relevantes. Y ocupar los espacios de consumo en hacer deporte, pero dichos programas duran un tiempo determinado, nada a largo plazo. Y Walter Caballero nos dice cuáles serían las estrategias comprobadas que funcionan mejor para la prevención del consumo de sustancias. Si alguien le quiere contestar a Walter Caballero, nos gustaría que pusieran de qué país son. Evidentemente Catalina Andrea es de Chile y dice que los programas, bueno, no son permanentes, que hacen algunos de deporte para la prevención, pero no son permanentes. Y Walter Caballero nos habla de qué funciona en la prevención para consumo de sustancia. Un poco lo que habíamos estado hablando aquí, de todos estos modelos de habilidades emocionales, de habilidades para la vida, de habilidades para el afrontamiento del estrés, para mejorar la autoestima, para atacar las vulnerabilidades psicosociales de las que hablaba Diego. Lorena, Paulo. Carmen, quería un poco replicar el comentario de mi coterránea, que efectivamente yo creo que hay, quiero hacer dos comentarios. El primero, que las actividades de prevención, como dijo Pablo, son de largo aliento para poder tener efecto, ¿cierto? Y siempre van más allá de lo que dura el gobierno local, por ejemplo, o el gobierno nacional, más de 4 años en Chile por lo menos. Entonces, es importante sostener un compromiso a largo plazo y tener ese convencimiento más allá de que el líder, por ejemplo, un gobierno en particular, decide establecer una estrategia sabiendo que seguramente no va a ver los resultados tempranamente dentro de su propio gobierno, que es a lo que aspiran los liderazgos, ¿no? Entonces, en primer lugar, efectivamente, las actividades aisladas no funcionan, ni de un año tampoco. Entonces, primero es cierto. Y lo segundo, por ejemplo, ya que mencionan bien en particular las actividades deportivas,
También yo, digamos, hago el vínculo con enfocarse en estrategias de prevención basadas en evidencia, porque, claro, se plantea o de sentido común o en algunas evidencias que el uso del tiempo libre es un factor relevante a trabajar en prevención, pero no es cualquier uso ni de cualquier manera. Uno puede pensar que hacer deporte es preventivo. Depende. También se ha planteado que hay ciertos deportes en ciertas condiciones o con ciertas características que se transforman más bien en riesgo que en protección. Entonces, en primer lugar, como reforzar la formación, digamos, en estrategias basadas en evidencia, como en los programas que ofrece los UPC, ¿no es cierto?, los currículos universales de prevención. Tomar decisiones de políticas públicas basadas en aquellos programas y establecer compromisos a largo plazo, digamos, no actividades aisladas o que duran un año. Eu gostaria de falar, pegando um pouco de pergunta de Carmen, o que fazer, né? Depois o comentário de prevenção, falar um pouco na minha visão. Eu sou especialista em planejamento de marketing, planejamento estratégico. Quando se olha o setor de adicções, é um setor, é uma doença multifatorial, que a prevenção é muito complexa, enfim, é muito complexa. Então, temos que escolher algumas metas, alguns objetivos, porque não se consegue fazer tudo, né? Em planejamento estratégico, eu aprendi que você tem um ponto A, que é onde você está, e um ponto B, que é onde quer chegar, que é eu brinco, que é o objetivo, certo? Esta linha de A até B se chama estratégia. E essa estratégia é uma linha composta de pontos que são ações, que não deve ser feita antes de algumas, porque há pessoas que têm uma ansiedade e acabam querendo fazer uma ação que deve ser feita outra anteriormente para que isto tenha resultado. Estou colocando isso porque as pessoas têm pelo menos em Brasil, de cobrar somente do governo que faça alguma coisa, que dê recursos, que ele tem que resolver, que era um problema. O problema de adicções é um problema da sociedade civil. A sociedade civil é composta de governo, judiciário, legislativo, iniciativa privada, entidades, enfim, a população. Essa sociedade deve se unir e tentar fazer algo, porque não existe, quando você há de fazer um trabalho, não necessita somente de recursos financeiros. Existe o que nós chamamos acá de recursos econômicos, né? E que você, com parcerias, podem fazer. Então, é por isso que nossa mobilização, Free Mind, chama mobilização, porque a diferença de falar mobilização e de falar movimento é somente aquele movimento que cobra do governo um resultado. Mobilização é quando você cobra, mas fala, queremos fazer juntos essas ações. Exposto isso, a questão de prevenção, no projeto piloto que estamos fazendo em Campinas, os resultados, nós estamos fazendo um projeto num tripé de pesquisa, capacitação e comunicação. E quero falar um pouco mais de comunicação, que é minha área, e que é uma área muito problemática quando se fala em campanhas de prevenção. As pessoas, a grande maioria de instituições, entidades e governo, fazem campanha de maneira errada, não baseada em evidência científica e não baseada em resultados. Porque ciência da prevenção, como Zila aprendi com ela, ciência da prevenção é igual pesquisa mais prática. E a pesquisa e a prática, quando se aplica, você tem outros indicadores que mostram que o seu caminho está certo ou está errado, que tem que haver alguma correção. E nesse projeto piloto, o que estamos percebendo é, primeiro, há uma necessidade muito grande de se capacitar os agentes que trabalham em várias áreas, que são educação, saúde, assistência social, segurança e gestão de pessoas. Não sei como habla em castelhano, recursos humanos, mas são as
pessoas que gerem as outras pessoas. Para você ter uma ideia, em Campinas temos 15.000 servidores públicos. Desses 15.000, 1.000 estão sendo capacitados. E são 7 tipos de capacitações, e antes das capacitações fazemos um pré-teste sobre conhecimento e crenças. E após as capacitações, o mesmo pré-teste. Dos dados que me impressionaram muito foi que as pessoas, depois da capacitação, aumentaram em quase 50% a sua confiança de fazer ações realmente baseadas em evidência científica. Com relação ao conhecimento, eram 15 perguntas antes da capacitação. A média de acerto era de 6. Depois da capacitação, foi 13. E a campanha de comunicação é baseada em habilidades parentais, que a pesquisa que fizemos com a população mostrou que a população entende que as habilidades parentais é muito importante para que os pais desenvolvam uma resiliência em seus filhos, mas não sabe como fazer. Entende? Bom, enfim, só gostaria de falar que o comentário dessa pessoa que é uma coisa difícil, mas que há como fazer se conseguimos uma unidade de todos os setores da sociedade. Qué importante lo que dices, Pablo. Aparte, ya tu español ha mejorado mucho, ya hablas perfectamente el español. Importante lo que dices acerca de hacer pilotajes, de no lanzar los programas solamente a ver si funcionan, sino hacer pilotos en pequeños grupos de población antes de lanzarlo hacia la población objetivo. Tenemos 10 minutos y muchos comentarios en Facebook y en la página donde están. Muchos saludos nos mandan de Facebook, muchos saludos y felicitaciones a todos los colegas latinoamericanos. Comentan aquí en Facebook que la salud mental debe ser rector de manera interna y externa en las poblaciones, que las estrategias preventivas deben ser específicas en los contextos emergentes. Laura Gaiter también nos dice que ante esas tendencias actuales del individualismo, aprovechar estas crisis donde podemos requerir y analizar el comportamiento social para fortalecer enfoques humanistas, que estas crisis nos permiten finalmente fortalecer estos enfoques humanistas y el liderazgo basado en valores, que considera la importancia de la persona, que esto considera la importancia de la persona y se debe traducir en políticas públicas. Celia Lino, también en Facebook, dice que se requiere un trabajo contextualizado con estrategias sostenibles con presupuesto permanente. Bueno, hemos coincidido todos en la importancia de generar mayores presupuestos hacia la salud mental. Me gusta este comentario acerca de humanizar los programas. Realmente es un comentario que debemos de aprovechar las crisis para volvernos más humanos, y eso es cierto. Gilberto Palacios, de la ciudad de San Juan Bautista, Tuxtepec, en Oaxaca, México. Soy licenciado en contaduría y apoyo en asistencia a un grupo de 24 horas de alcohólicos anónimos de la corriente de cuarto y quinto paso. Actualmente tiene 13 años mi grupo de existir. Nos hemos mantenido en nuestras propias aportaciones de los miembros activos y les comparto que lo que hago del tiempo han pasado más de 10,000 personas. El 90% se ha recuperado completamente sin recaídas. Liliana Zúñiga, también de Chile. Quisiera que me pudiera explicar la maestra chilena lo de la Constitución. Desde el 2019 a la fecha, programas comunitarios, y durante la pandemia se siguió trabajando en rehabilitación y prevención y nos quedamos muy cortos. Sí necesitamos más recursos desde décadas, desde antes de senda de recursos han sido insuficientes. Saludos a la maestra y a todo el equipo.
No sé si quieres explicar algo acerca de la Constitución, Lorena. Gran tema en Chile hoy. Del cambio que mencionaste que pasó un cambio en la Constitución. Ah, perdón. Debe referirse a lo que mencionaste al principio, que se estaba haciendo un cambio en la Constitución y luego vino la pandemia. Sí, claro. O sea, no, el proceso constitucional está y estamos a puertas de recibir el borrador de la nueva Constitución. No, me cuesta entender un poco a qué se refiere la pregunta, pero tal vez puedo hacer dos comentarios. Uno, que nosotros, o sea, que es como en el fondo fortalecer la legislación orientada a defender los derechos de salud mental de las personas, ¿no? Y yo digo peleando por salud mental porque creo que logrando avanzar en salud mental logramos avanzar también, por supuesto, en el abordaje dentro del grupo de salud mental del tratamiento de las adicciones, defender el acceso, defender la cobertura, combatir el estigma, ¿no? Nosotros tenemos una ley que, digamos, resguarda el abordaje, la atención en salud mental de manera equivalente a la salud física. Y eso, por supuesto, que no se cumple en nuestro país, ¿no es cierto? Pero está en la ley, es una ley. Y ahora la Constitución también tiene un artículo en relación a la defensa en particular, al cuidado y la protección de la salud mental de las personas. Yo creo que al ser un problema silencioso, no se le da la importancia que tiene y al ser a veces intangible, por decirlo de alguna manera, es difícil establecer números, exámenes médicos, sangre, objetivar el problema de manera tal que pueda estar asociado a compromisos económicos y a resultados esperados. Entonces, más bien quiero decir que yo creo que en toda Latinoamérica y yo lo veo en mi país, es importante seguir peleando para que... Es verdad que el problema de consumo, el uso de drogas o los problemas derivados del uso es un problema de todos, digamos, y no solo del Estado, no una respuesta del Estado, sino también de las comunidades. Creo que es importante fortalecer a los territorios, fortalecer, o sea, trabajar en el fortalecimiento comunitario, fortalecer las habilidades parentales, pero creo que también el acceso a tratamiento debe estar garantizado, ¿ya? Es insuficiente y además sabemos que no solo es insuficiente, sino que por todos los procesos de estigma, es difícil que las personas lleguen a tratamiento, en particular las mujeres. Entonces, creo que es importante a nivel de abogacía, de pelear por los derechos, de seguir haciendo énfasis en estos temas. No sé si respondo a mi compañera de Chile, pero... Qué bueno que enfatizas esto. No habíamos tocado el tema de género, lo estamos tocando ahorita tangencialmente con esto que dices de que llegan menos al tratamiento. Y ese es uno también de los retos, cómo ayudar a las mujeres a que lleguen a tratamiento. Tenemos muchísimos comentarios, no voy a poder ya leer todos. Quisiera leer dos más antes de concluir el foro. Nos dice Germán Díaz, felicitaciones al panel. Y la pregunta que tengo es cómo los centros especializados e instituciones de salud pública pueden influir en el gobierno para que se desarrolle una conciencia de este gran problema de la salud y se actúe con mayor compromiso. No sé si alguien quiera responder. ¿Cómo desde centros especializados podemos proponer al gobierno o influir en el gobierno? Eu entendi que a pergunta foi para mim, Carmen, ou não? Sí, sí, quien la quiera responder, sí. Então, peço que repita um pouco mais sintético a pergunta para que possa responder, por favor. ¿Cómo desde centros especializados se puede influir en el gobierno? O que fizemos em Brasil é que neste governo houve uma modificação da legislação, incluindo todos os centros de tratamento de vários tipos ideológicos, porque como falei no início, mesmo que todos esses se juntem, não consegue atender a demanda que existe hoje em Brasil. Então, o que devemos partir é de que governo, como governo federal,
entenda que todos têm uma participação que possa, de alguma maneira, contribuir com a melhora desse setor de jurisdicção. Acredito isto. Quisiera leer un último comentario de Verónica Velasco, que está en Monterrey, es una parte sur, es la parte norte de la República Mexicana, el estado de Nuevo León. Ellos en lo particular están teniendo un problema de agua muy severo y Verónica Velasco de Nuevo León, México, comenta: en el tema de salud mental creo que estamos pasando por un muy mal momento aquí en Nuevo León por la escasez de agua. En lo personal he tenido problemas mentales, ansiedad, problemas del sueño, desesperanza, temor y físicos. ¿Alguna recomendación para poder llevar a cabo en la población para disminuir el efecto psicológico que se está presentando en esta crisis? Pues miren, Verónica Velasco, como les digo, Nuevo León es un estado del norte del país que, bueno, está muy afectado por la escasez de agua. Llevan, pues creo que más de un mes ya sin agua. No se pueden bañar, no tienen para cocinar, no tienen para los servicios. Ha habido algunas fugas y van y se bañan literalmente en estas fugas en la calle o en donde encuentran, o van y en pipas. Lo único que yo le podría decir a Verónica Velasco es que recordemos que esto va a ser temporal, que se están tomando las medidas para poder ayudar a Nuevo León, que cada vez hay más sensibilidad por parte de todos los estados para poderles ayudar y llegar al agua. Esto será temporal, lo tienen que ver así porque es imposible que toda una zona norte del país se quede sin agua de manera permanente. Estarán bien. A veces las crisis hay que verlas así, solamente como temporal y que ya serán pasajeros. Siempre lo que tenemos que tener es esperanza en que todo se va a resolver. Y desde donde estemos, pues tratar de ayudar. No sé si quieran un último comentario cada uno de ustedes antes de darle la palabra para cierre final a Jimena Kalowski, que ya nos está acompañando de aquí, que ella es jefe de la Unidad de Reducción de la Demanda de Drogas de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD, de la Organización de los Estados Americanos. ¿Quieren hacer un cierre cada uno para ya darle la palabra a Jimena? ¿Alguna conclusión, Roberto Canay? Adelante. Breve. No, creo que todo esto que estuvimos hablando y que también de alguna manera se refleja en algunos documentos como el que citamos de los lineamientos hemisféricos de la CICAD o el documento también estratégico de la Unión Europea. Tanto el texto de los documentos como a veces lo que dialogamos en algunos de estos espacios que son muy ricos y sirven muchísimo para generar conciencia, para fortalecer redes, tanto a nivel territorial como redes como esta, que implica y contempla diferentes países. Creo que se pone sobre la mesa muchos conceptos, lineamientos estratégicos, reflexiones. Creo que a partir de acá el gran compromiso es ser consecuentes y llevar todo a la acción, ¿no? Cada uno con diferentes responsabilidades, como dije antes, desde tanto como gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, academias, ciudadanos en general, pero creo que lo que nos queda pendiente y el compromiso fuerte es, bueno, llevar todo a la acción y, como se dijo repetidas veces, con la evidencia como guía, ¿no? Entonces ir viendo, ir haciendo, pero también ir evaluando y dándole fuerte a esa cadena que se retroalimenta constantemente, ¿no? O sea, hacer, planificar, evaluar, utilizar la estrategia, como dijo Paulo, me parece que ese es el compromiso que tenemos que fortalecer entre todos. ¿Puedo hablar, Carmen, solo algunas ideas al cierre? Primero quería reforzar un poco cuál puede ser el rol de las instituciones técnicas como incidencia en los gobiernos. Yo creo que por ejemplo, ISUB u otras, sí, como ISUB, nosotros como sociedad especialista,
tenemos el deber, digamos, de promover, por ejemplo, de fortalecer la formación, tanto técnica como profesional, promoviendo que haya una inserción curricular de los temas asociados al consumo de drogas, la prevención, el tratamiento, no solo en la formación de especialistas de posgrado o formación técnica, sino también en el área de las ciencias sociales y de la salud, en la formación de pregrado. Creo que es muy importante, salen muchos profesionales de excelentes universidades a trabajar al mundo de las adicciones sin tener formación de pregrado relacionada con el consumo. Y también yo creo que un poco lo que dice Roberto, defender a nivel de gobierno no solo la incorporación de estrategias de prevención o tratamiento basado en evidencia, sino también a largo plazo, digamos, y que no solo dependa de los compromisos de los gobiernos que están en el turno, sino que se puedan sostener y dar de esa manera también estabilidad a los programas y a los equipos que trabajan en esos programas, ¿no? Bueno, y ahí nos metemos en otro tema más importante, pero eso quería Qué decir. importante lo que dices, Lorena, no lo habíamos tocado, de cierre lo tocaremos. Hay una maestría en Argentina, hay una maestría también en México en materia de adicciones, en Ecuador, en Chile seguramente debe de haber cursos y varias Sí, hay 3 entidades de maestrías. también una maestría. Y justo Diego Riofrío en las pruebas tenía una propuesta al respecto de impulsar estas maestrías y conectarlas en una coordinación intermaestrías por la necesidad tan importante de la formación de las personas en materia de tratamiento de adicciones. Adelante, Diego. Y muchas gracias. Yo creo que sí, es muy importante toda la academia, ¿no? Con énfasis más en las maestrías que son específicamente en prevención o en tratamiento de adicciones, porque ese es el soporte que podemos dar al sector público, a los gobiernos en cuanto a políticas, y sobre todo, o sea, fortalecer más la sociedad civil, fortalecer más la relación gobierno-sociedad civil, porque uno de los problemas que tenemos en las políticas públicas de drogas es que cada 4 años se refunda la política pública. Viene un nuevo gobierno, una nueva política, nuevas personas, nuevas estrategias, y eso hace que no haya una secuencia, que no haya un resultado a mediano o largo plazo, porque cada vez viene un gobierno nuevo y cambia la política. Si fortalecemos la sociedad civil, si propiciamos que la academia, que las universidades formen parte de la toma de decisiones en cuanto a política de Estado, a política pública, vamos a tener políticas a mucho más largo plazo y sostenerlas, ¿no? Ahora justamente el gobierno ecuatoriano convocó a ISUP Ecuador también para un estudio prospectivo para definir una política pública del Ecuador hacia el 2040. Pero si es que no hay fortalecimiento de la sociedad civil, termina este gobierno después de 2 años y el nuevo gobierno vendrá con una nueva política y todo irá al tacho de basura. Necesitamos fortalecer la sociedad civil, necesitamos involucrar más a las universidades. En Ecuador ya estamos haciendo un trabajo con el Consejo de Educación Superior, con la Secretaría de Ciencia y Tecnología del gobierno, para crear un modelo que permita que las universidades formen parte de la solución del fenómeno de las drogas en el Ecuador. Y esto necesitamos compartirlo con la academia a nivel latinoamericano para poder manejar unos parámetros que nos permitan comparar cómo estamos avanzando, qué dio resultado en Chile y que podemos aplicar en Ecuador, qué estuvo bien en Argentina, qué le fue bien en Brasil y cómo nosotros podemos esto aprender entre nosotros para crear mejores posibilidades y mejores estrategias para nuestros países. Excelente, muy bien. Paulo, tu comentario final. Meu comentário é que as pessoas não desistam de los sonhos, nem dos seus objetivos. E eu percebo que há muitas pessoas que trabalham nessa área e que acham que estão enxugando gelo. Se cansam, mas se olhamos para trás, aonde chegamos, nos sentimos motivados e entusiasmados para continuar, porque é uma missão, cada dentro das suas competências, dos seus dons que Deus deu a todos, temos que multiplicar esses dons e fazer com que os resultados beneficiem a toda a população. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, presento a Jimena Kalawiski. Desde 1997 ha trabajado en el ámbito del consumo
de diferentes contextos como directora de varios programas de tratamiento. Ella es psicoterapeuta individual y familiar, maestra en adicción a drogas, ha desarrollado programas de prevención escolar de 2015 a 2008, jefa de la División de Programación del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol en Chile, y desde 2019, jefa de la Unidad de Reducción de la Demanda de Drogas en la CICAD de la OEA. Jimena, adelante. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Carmen. Bueno, quiero agradecer además la invitación a CIJ y a ISAP México. Creo que esto ha sido un excelente intercambio, sobre todo pensando en esta experiencia de poblaciones vulnerables, situaciones de crisis, conflicto, migración, etcétera. Un saludo también a todos mis amigos de los capítulos de ISAP, a Argentina, a Chile, por supuesto, a Brasil y Ecuador. Bueno, solamente quiero agregar un par de cosas. He estado escuchando atentamente y sabemos que en condiciones de crisis como que las que hemos estado viviendo en el último tiempo y además de las que habitualmente en nuestros países sufren, se pierde bastante el rol protector de las familias y de las instituciones porque estamos todos centrados en la sobrevivencia. Cuando tenemos o desastres naturales o conflictos sociales, políticos, etcétera, más bien las familias están mucho más centradas en sobrevivir que en su rol de socialización. Y entonces, por eso, tal como han comentado ustedes, que es muy probable que en la post-crisis o en el post-conflicto vemos aumentar los problemas asociados al consumo de drogas, como también otros problemas de salud mental. Respecto a eso, solamente quiero recalcar que, bueno, de todas maneras, por una pregunta que hizo alguien sobre qué podía hacer, nunca cansarnos de pedir ayuda, que ese es nuestro principal factor de protección. A veces nos cuesta salir de nosotros mismos y hablar con los demás, y todo el aporte de la comunidad, de los vecinos, de la familia, es algo muy importante en momentos de crisis. Desde la OEA-CICAD nos interesa trabajar y seguir trabajando con la sociedad civil organizada, tanto como con los gobiernos y los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Cada uno tiene sus responsabilidades y en ese sentido es muy importante el complementar el aporte que puede hacer la sociedad civil organizada. Algo que yo he aprendido en mi trayectoria, justamente porque tenemos esta dificultad que la temática droga, los programas preventivos no continúan, los programas de tratamiento no continúan, se les quita financiamiento, se les da financiamiento un poco dependiendo de la administración que esté a cargo. He aprendido que desde la sociedad civil es muy importante hacer incidencia política y poder promover que se desarrollen los cambios legislativos para que estas iniciativas queden como una parte permanente del trabajo que debe hacer el Estado. Entonces, cuando logramos un cambio legislativo o un cambio en algún reglamento, vamos a asegurar que haya una participación de este tema dentro del presupuesto nacional. Entonces, a veces estamos tan ocupados haciendo lo que tenemos que hacer, atendiendo personas, haciendo programas de prevención, trabajando con la comunidad, que se nos olvida este factor que es tan importante, que es lograr incidir en las personas que tienen algún nivel de decisión política para promover que hayan cambios legislativos que permitan que nuestros programas sigan existiendo independiente de la administración de curso, porque tal como dice Lorena, los programas preventivos, para que tengan efecto, probablemente van a durar o deben durar mucho más tiempo que un periodo de gobierno. Entonces, en ese sentido es muy importante el trabajo que están haciendo los capítulos de ISAP al tener a los profesionales organizados, y la invitación es a hacer incidencia, a seguir levantando este tema como lo han hecho ahora además en este webinar, que creo que es muy, muy atingente, además por el Día Internacional de la Lucha contra, y ahí yo, bla, 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 que es un título muy largo, poder mantener este tema en agenda y que no se nos olvide, porque es silencioso hasta que deja de ser silencioso,
y ya cuando deja de ser silencioso puede ser demasiado tarde. Entonces, bueno, muchas gracias, felicitarlos por esta actividad y nos seguiremos viendo en futuras sesiones y actividades en conjunto que tenemos con todos los capítulos de nuestra región. Y muchas gracias, Carmen, y felicitaciones por esta excelente iniciativa, que siempre nos sorprende. Cada año, Carmen tiene un tema importante para esta fecha y creo que siempre ha sido un tema que está a la vanguardia y que es muy, muy necesario. Así que además, felicitarte, Carmen, por la excelente iniciativa. Muchas gracias. No te oímos, Carmen. El micrófono. Muchas gracias a todos por haber aceptado la invitación. Qué a gusto es siempre reunirnos a platicar un poco de las coincidencias entre nuestros países y las coincidencias de cómo podemos hacer un trabajo mejor. Muchas gracias, de verdad, a todos por sus comentarios y muchas gracias a todos los que nos siguieron en las diferentes redes y plataformas de ISUP que se conectaron de muchos países. Bárbara me pasó una lista muy, muy grande de países, de varios lugares. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros de todos lados y de varios puntos del planeta. Y gracias a los que nos siguieron en Facebook y las demás redes sociales. Hasta luego y la próxima. Nos veremos. Chao, chao. Gracias, Carmen. Chao. Bye bye. Bye, bye.